de ciencia ficción, de relatos de cierta profundidad que han sido escritos a lo largo de los años por diversos autores. Muchas de ellas han sido llevadas a películas. He hecho un resumen de varias de ellas que os las voy a comentar a continuación, salvo una que he escogido un poco al azar para que se desarrolle un poco más el contenido con alguna escena de la película, etcétera, para que vosotros la podéis bien leer en caso de libros o bien ver la película, que ya os pondré los detalles para que la podáis encontrar. La idea de esto es que todas estas relatos son algo más que un simple novela de ciencia ficción, que a veces se las desprecia un poco por ser como un subgénero, pero que en el fondo, cuando están bien hechas, cuando no son novelas que son simplemente aventuras que cambian los trajes de cowboy y de indio por los de astronauta, están reflejando apuntan a una verdad, a una tendencia muy interesante y que hay que prever. Por eso al final haremos un resumen de qué esconden todas estas películas como denominador común. Esto aparentemente no tiene nada que ver con el título general de esta producción, que es ¿qué es la iluminación? Pero veremos que después va a confluir y veremos unas pautas importantes sobre ello. Os voy a comentar algunas de estas bien películas, bien relatos. Uno se titula Cuando el futuro nos alcance, es una obra de cine hecha el año 1973, donde el actor principal es Charlton Heston. Ahí sitúa la escena en Nueva York y parece ser que la humanidad ha contaminado y calentado tanto el planeta hasta el punto de que las plantas y los animales prácticamente han desaparecido. Y el único sustento disponible es un alimento sintético a base de plancton que se llama Soylent Green. Un día un caso de asesinato lleva al duro policía Thorne y a su viejo amigo Rod hasta la empresa que lo fabrica. Muy interesante esta película y os la recomiendo que la veáis. Otra película más moderna y que ha causado un gran impacto porque está relacionado con el mundo de la electrónica, cosa que lógicamente los jóvenes conocen más y se entusiasman más por ello, es la de Matrix. La película de Matrix plantea que en el futuro, tras una dura guerra, casi todos los seres humanos han sido esclavizados por las máquinas y las inteligencias artificiales creadas. Estas las tienen en suspensión y con sus mentes conectadas a una realidad virtual llamada Matrix. Morfeo cree que hay alguien en Matrix que es el que llaman el elegido, el hombre que acabará con la guerra, con las máquinas, según una profecía. Otra película es La V de Vendetta, una historia que proviene de los cómics en este caso. El Reino Unido es ahora una dictadura con un líder omnipresente en todos los medios. Hay normas rígidas, toque de queda y una vida rutinaria. En pocas palabras, la gente no reacciona a las injusticias diarias a las que son sometidos. Alguien libre de ataduras se encarga de crear un plan para despertar a la población y restablecer la justicia. La máscara de esta protagonista se ha hecho muy famosa como logotipo actual de movimientos de liberación. Otra es 1984. Esta es diríamos, muy clásica. Está escrito por George Orwell entre el año 1947 y 1948 y se publicó en junio de 1949. La novela popularizó conceptos como omnipresente y la vigilancia del gran hermano, que sirve hoy de programas de televisión como título general. Muchos analistas detectan paralelismos entre la sociedad actual y el mundo de 1984, porque estamos comenzando a vivir lo que se ha conocido como la sociedad orwelliana, es decir, una sociedad donde se manipula la información, se practica la vigilancia masiva y la represión política y social. ¿Os suena esto? Luego lo veremos con más detalle.
Bien, vamos ahora a ver la que he seleccionado independiente, como hacer una sinopsis más visual, que se llama Fahrenheit 451, creada por el famoso director de cine francés François Truffaut. Vamos a ver en qué consiste. En 1953, el escritor Ray Bradbury edita Fahrenheit 451, una excelente obra de ciencia ficción que es llevada al cine por primera vez por el director francés François Truffaut. La novela presenta una sociedad norteamericana en la que los libros están prohibidos. La autoridad ha llegado a la conclusión que, al aumentar la población y existir tantas minorías, los libros siempre son ofensivos para alguna de las partes. Así que, para evitar suspicacias, lo mejor es eliminarlos, pues siempre son causa de problemas. Así que la población está entretenida y ocupada con sendos programas televisivos, siempre banales e intrascendentes. La gente asume las creencias impuestas, no se cuestiona nada, no es creativa. El título Fahrenheit 451 surge porque a esa temperatura en grados Fahrenheit es cuando el papel comienza a arder. Un equipo de bomberos, en vez de apagar incendios, se ocupa de quemar libros y detener a los implicados en su ocultación. Un día el bombero protagonista, llamado Montag, junto con su equipo, tiene que hacer arder unos libros en una casa. Pero la dueña prefiere morir quemada con sus libros antes de entregarse. Este hecho conmociona a Montag, quien queda intrigado en saber qué misterios hay detrás de los libros. En nuestros términos, despierta a otra realidad. Al final, se une a un grupo de la Resistencia que tiene por misión el mantener viva la sabiduría, aprendiendo cada uno de ellos un libro de memoria. ¿Qué conclusiones podemos sacar de esta serie de relatos o de películas? Pues varias cosas. La primera de ellas es que la sociedad que se nos presenta es un sitio que seguro que a nadie le gusta estar. Es caótica en formas, tecnológicamente funcionan muchos aparatos, mucha electrónica, pero hay diferencias sociales manifiestas, muy poca intimidad, luchas siniestras, secretas, guerras que no se sabe ni por qué ni para qué son, pero que se hacen y que todos los ciudadanos se ven implicados, con lo cual diríamos, una sociedad muy poco agradable como ideal de futuro. En segundo lugar, la sociedad es muy autoritaria. La autoridad puede hacerse de dos formas distintas, con mano dura, con mano militar, mano policial, que es la más conocida, y hay otra que es más sutil, que es de mano blanda, pero igual o más eficaz que la otra. Para que veáis esta última, tenéis en la sección de vídeos una película ex profeso que se llama La obsolescencia del hombre, que fue realizada en un escrito del filósofo Günther, alemán, en el año 1954. Fijaros que por fechas tanto de películas como de la obra que os digo ahora, de la obsolescencia del hombre, ya son antiguas en términos de tiempo y sin embargo han sido muy perspicaces, muy finas en calibrar lo que iba a ocurrir en la sociedad. En tercer lugar,
está otro punto importante, que es que la gente asume la situación, o sea, le da igual, se ha convertido en insensible, anda por el mundo como un zombie, consume lo que le ordenan, su gran futuro es la publicidad, comprarse productos unos mejor que otros, y esa es su vida. Por tanto, literalmente está muy dormida, no reacciona a nada. Las injusticias y los problemas se asumen, se levantan los hombros diciendo, bueno, nos ha tocado esto. Y otro punto a tener en cuenta es que en estas historias que os estamos contando hay un héroe. Ese héroe es alguien diferente, alguien que está fuera de ese estado dormido, está despierto en definitiva, y trata de comunicar a la masa social que están dormidos y que deben despertar, que deben reaccionar. Entonces el héroe se convierte en el principal protagonista, porque se suele centrar en las películas y en los relatos que hemos visto en la lucha para averiguar la verdad, ya sea detrás de los libros, ya sea detrás de las organizaciones multinacionales que están oprimiendo a la sociedad, o detrás de los extraños alimentos como Soylent Green, que parece un alimento maravilloso, pero que encierra un secreto muy siniestro. Así que estos son los puntos. Y el último de ellos sería que para que esto reaccione, para que esto funcione adelante, hace falta un despertar. Así que vamos a dedicar a hablar un poco más de lo que es el despertar y lo que supone ese hecho en las distintas culturas o en los distintos entornos en que nos veamos. Todos conocemos lo que es pasar de un estado dormido a otro despierto. El aparato que hace posible el cambio de estado se llama despertador. Pero ese aparato no nos sirve cuando se trata de pasar a otro estado de despertares. A ese clic que hace posible el despertar tiene en psicología distintos nombres: darse cuenta, insight, eureka, la iluminación. En terapia se produce muy a menudo. La persona no se da cuenta que tiene un problema, por ejemplo, las drogas. Dice cosas como, yo controlo, domino la situación, etc. Pero su familia y sus allegados ven claro que no es así. Las distintas técnicas terapéuticas le harán darse cuenta. Ese darse cuenta es el primer paso hacia la curación, la resolución de un problema o entender la causa de un conflicto o lo que sea. Han despertado a una nueva realidad. El problema es que el proceso no es mecánico, es decir, a veces es largo, otras veces casi instantáneo, muchas veces no funciona. No es como en un entrenamiento deportivo, en el que hay que hacer un plan lógico de horas para acumularlas y llegar más cerca a la meta. Así que hay dos fuerzas, una evolutiva, que es la que pone en marcha lo que se llaman las seis olas del núcleo. Es un documento que, para que lo veáis con más detalle, lo podéis encontrar en nuestra sección de escritos. Y una de tipo involutivo, que es la que pretende que sigamos dormidos, no conscientes. Es una fuerza, pues diríamos, invisible, y la mezcla de las dos da ese vórtice de energía que es en definitiva el proceso evolutivo. ¿Será verdad entonces que cuando alguien quiere que no despertemos es porque ese despertar trae algo fantástico, algo maravilloso, que estando dormido no es posible darse cuenta de ello? ¿Será como en Matrix, que hay otra realidad que no conocemos y si tuviéramos que despertar o pudiéramos despertar, entraríamos en una fase totalmente distinta? Algo de esto ocurre porque si miramos las tradiciones, veremos que el concepto de despertar está muy presente en ellas. Vamos a hacer un pequeño repaso y vamos a ver más detalles al respecto.